Muy buenas, vamos a continuar con el avance de materia. Después de este tema, quiero dar un comunicado a todos, para todos. Después de este tema, vamos a continuar solamente las 2 horas que nos corresponde y no vamos a avanzar más en sábado. Es por una parte. Por otra parte, vamos a continuar con los mismos días de clases, de cirugía, pero vamos a hacer ahora en seminario. El primer seminario que vamos a hacer es sobre hemograma, y también vamos a continuar en segundo lugar con algún tema de ética médica, luego con temas de líquidos y electrolitos con ejercicios, y hay un tema más que vamos a introducir. Bien, entonces voy a comenzar con este tema, atención prehospitalaria. ¿Qué es la atención prehospitalaria? Es la preparación para la atención prehospitalaria. Significa proyectar la atención médica al lugar y momento de la pérdida de salud. El tratamiento del paciente traumatizado grave requiere evaluación rápida de las lesiones y el establecimiento de tratamientos que salven la vida. Este procedimiento se denomina evaluación inicial, que incluye la preparación, el triaje, la revisión primaria con sus incisos A, B, C, la resucitación, la revisión secundaria de cabeza a pies, la reevaluación y monitoreo continuos después de la resucitación y los cuidados definitivos. La revisión primaria y secundaria debe realizarse frecuentemente con el fin de asegurar la detección oportuna de cualquier deterioro en el estado del paciente y poder así instituir de inmediato el tratamiento necesario en el momento mismo en que se detecten cambios desfavorables. Una coordinación adecuada con el grupo de atención prehospitalaria hace que el procedimiento sea el más adecuado para el paciente. En esta fase es necesaria una vía aérea permeable, tratamiento de shock, controlar hemorragias externas, inmovilizar adecuadamente al paciente y el traslado de inmediato al sitio más cercano y apropiado, acortando el tiempo de atención en el sitio del accidente. Deben enfatizarse también la necesidad de obtener y reportar toda la información necesaria para un buen triaje intrahospitalario. La hora del accidente, características y antecedentes de la historia clínica del paciente. Si tiene alguna enfermedad, si tiene algún trasplante, etc. Descripción del mecanismo de la lesión, que puede sugerir la gravedad y orienta a la búsqueda de lesiones específicas determinadas en dicho paciente. En esta fase, la responsabilidad del médico comienza en el momento mismo de la pérdida de salud y cuando el paciente llega al profesional. Algunos modelos de medicina prehospitalaria se basan en la rapidez del aporte de ayuda y la velocidad del traslado del paciente. La fase prehospitalar
es un sistema basado en la idea de proyectar el quehacer médico hasta el punto donde ocurre la emergencia, basado en los siguientes principios. La atención médica de urgencia es una actividad sanitaria. Las intervenciones en el lugar deben ser rápidas, eficaces y con medios adecuados. El enfoque de cada caso debe ser médico, operacional y humano. La responsabilidad de los participantes deben estar claramente establecidos. ¿Cuáles son las características de la fase prehospitalaria? Centralización de la demanda y regulación médica. Las llamadas son recibidas por un funcionario no médico con el entrenamiento en problemas de urgencia médico-quirúrgica. Atención médica en el lugar del accidente permite iniciar los cuidados en el lugar de ocurrencia y continuarlos en el lugar de transporte mediante la aplicación de terapia defensiva, por ejemplo, lesiones en cuello o en columna vertebral cervical, collar cervical, inmovilizador y terapia curativa, integración de medios. El servicio de emergencia integra y coordina la acción de las unidades móviles hospitalarias, ambulancias privadas, ambulancia de bomberos, médicos generales, servicio de urgencia y hospitalización. Responsabilidad hospitalaria. Debe coordinar a los participantes de la atención prehospitalaria. Debe implementar unidades móviles de cuidados intensivos. Dar cuidados médicos de urgencias a pacientes agudos o regularizados de patologías médicas o quirúrgicas antes de su traslado. Beneficios de la fase prehospitalaria. Mejora la atención inmediata a los pacientes con riesgo vital. Elimina la doble respuesta, es decir, el acudir de más de un recurso a una atención de urgencia. Disminuye la concurrencia espontánea a las unidades de emergencia. Disminuye las hospitalizaciones innecesarias. Prepara el recibimiento e ingreso en un hospital adecuado a la patología. Funciones del médico regulador. Es la pieza fundamental en la cadena de la atención prehospitalaria. Es el que deberá dar la correspondiente importancia a cada una de las llamadas recibidas. Debe conocer la situación actualizada de cada una de las unidades móviles. Controla cada una de las misiones de rescate. Conoce los recursos hospitalarios disponibles para la recepción de los pacientes. ¿Cuál es el protocolo de atención prehospitalaria? Los componentes del protocolo son, primero, recursos humanos, es multidisciplinario y está comprometido con un solo ideal. 2. Formación. Debe cubrir los aspectos teóricos y prácticos con una actividad intrahospitalaria indispensable. El complemento en otros países más adelantados es de gran beneficio para el desarrollo del servicio. Categorizar servicios extra e intrahospitalarios. Una de las funciones más importantes es la referencia desde el lugar de ocurrencia a un centro de mayor complejidad. Referencia previa, evaluación, debe estar bien dirigida, pues significa el 50% de la eficacia de la atención. La gradualidad de la atención de un paciente se llama cadena de socorro. La gradualidad de la atención de un paciente se llama cadena de socorro.
Derivar urgencias no reales puede saturar el sistema en momentos en que se necesite espacio para atender pacientes que lo requieran. Aquí en esta imagen observamos que cuando todas las llamadas para pedir ayuda siguen una misma vía de una central, desde su punto de origen hasta la institución de servicios de urgencia. El flujo de información ayuda a asegurar una respuesta rápida y oportuna de los servicios correspondientes. Esta sería la oficina de central de comunicación. Entonces, las llamadas pueden llegar a esta oficina central donde ha habido una víctima, puede haber un testigo o simplemente un transeúnte. Llama entonces a esta oficina de central. Inmediatamente, de acuerdo, sale la llamada en dirección a un servicio, por ejemplo, de bomberos, a un servicio de policía, a una brigada de rescate, solicitando ambulancia y otros servicios. Accesibilidad. El mecanismo que garantiza un acceso fácil es el número telefónico único o de fácil memorización. La accesibilidad vehicular tiene que ser fluida. Los primeros instantes son fundamentales tanto para la superación de la emergencia como para disminuir las secuelas. Existencia de registros unificados. La ubicación de las urgencias y su atención constituye un desafío para fundamentar epidemiológicamente la distribución de recursos. Se debe tener un registro de información que contenga lugar de la ocurrencia, hora del evento y tipo de patología. Ante un accidente con varias víctimas, se plantean dos disyuntivas: la desproporción entre los medios disponibles, la demanda de ayuda puntual que se genera. Esto obliga a establecer un orden de prioridades que no resulta fácil, pues se deja de atender a un paciente para hacerlo con otro. Objetivos de la etapa prehospitalaria. Hablamos de la regla de las 3 E. Primera E, etiquetar. Puede ser repetido en cada etapa de la cadena de atención. En esta etapa se identifican las lesiones que amenazan la vida en forma inmediata e iniciando tratamiento simultáneo. Se debe realizar una breve evaluación neurológica. Segunda E, estabilizar. La protección de la vía aérea y de la columna cervical es una prioridad absoluta. La lesión de raquis se debe sospechar siempre y la ausencia de signos no descarta la existencia de lesiones. Tercera E, evacuación. Debe tener como fin darle al afectado un lugar donde existan los medios que permitan resolver su problema. Las derivaciones erróneas que llevan a otros traslados solo aumentan el retardo hasta un tratamiento definitivo. Estabilización y transporte. Objetivo: identificar a los pacientes accidentados que requieran el traslado a un centro de mayor nivel. Esquematizar los procedimientos para una óptima estabilización y prepararlo para su traslado adecuado, seleccionando las vías de transporte más apropiados. Si el hospital no cuenta con las condiciones para prestar atención adecuada, se debe derivar: 1. Tipo de lesiones sufridas; 2. De la capacidad del médico del hospital; y 3. Del personal responsable
del cuidado de estas lesiones. El criterio médico debe prevalecer en la decisión sobre cuál paciente y en qué momento deberá ser trasladado. No es suficiente trasladar al paciente al hospital más cercano. Si ve que el paciente debe ser trasladado al hospital más cercano, pero que de preferencia esté acreditado como centro de trauma, el principio que debe primar es no causar más daño que el que tiene. Determinación de la necesidad de trasladar al paciente. El médico debe evaluar su propia capacidad y limitaciones de su institución. Reconocer tempranamente qué pacientes se quedan y cuáles se deben referir. Los arreglos para el traslado deben ser acelerados y no retrasarse por toma de laboratorios, rayos X o procedimientos diagnósticos como TAC, lavado peritoneal. Diagnóstico. El pronóstico de un paciente está directamente relacionado con el tiempo transcurrido entre la hora del accidente y el momento en que recibe el tratamiento definitivo completo. El manejo prehospitalario debe ser adecuado. La comunicación de médico a médico para que esté al momento del arribo. El momento oportuno para ejecutar el traslado interhospitalario varía de acuerdo a la distancia a recorrer, el nivel de entrenamiento del personal para el traslado, características de la institución local, procedimientos requeridos para efectuar el traslado con seguridad. Si existen lesiones graves que ponen en riesgo la vida del paciente y que requieren tratamiento quirúrgico, se debe realizar en el hospital local antes del traslado. Son decisiones del cirujano. Existen parámetros que indican qué pacientes se deben trasladar. Pacientes en shock, deterioro fisiológico significativo y deterioro progresivo del estado neurológico. La ingestión excesiva de alcohol y drogas son comunes. Pueden alterar la percepción del dolor y enmascarar el cuadro, ni el médico examinador no se siente seguro si el traslado puede ser apropiado. La muerte de un involucrado en el mismo accidente sugiere la posibilidad de lesiones ocultas severas en los sobrevivientes. Aún en ausencia de signos obvios de lesión, es obligatorio efectuar al paciente una evaluación meticulosa y cuidadosa. Responsabilidad en el traslado. Médico remitente es el responsable de la iniciación de los trámites para el traslado. Seleccionar un modo apropiado para el transporte. El nivel de cuidados requeridos para que el paciente sea atendido adecuadamente durante el traslado. El médico remitente debe comunicarse personalmente con el médico receptor. Médico receptor. El médico receptor debe ser el primero en enterarse del traslado del paciente a su hospital. Asegurar que su institución esté calificada para recibir al paciente. La calidad de los cuidados proporcionados durante el traslado son vitales y determinan el pronóstico del paciente. A través de una comunicación directa entre los médicos se puede delinear los detalles del traslado. Cuando no existe personal de ambulancia adecuadamente entrenado, el paciente debe ser acompañado por una enfermera o un médico. Lo que se realiza al paciente en el traslado debe ser documentado en la historia clínica. Criterios de triaje interhospitalario. Si fuera en el sistema nervioso central, por ejemplo, un traumatismo encefalocraneal, se debe evaluar si hay lesiones penetrantes o fracturas con hundimiento. Lesiones abiertas con o sin filtración de líquido cefalorraquídeo. Escala de coma del Glasgow, menos a 14 o en deterioro. Signos de lateralización y trauma raquimedular.
tórax, ensanchamiento del mediastino superior, lesiones mayores de la pared torácica, trauma cardíaco, pacientes que puedan requerir asistencia ventilatoria prolongada. Por si acaso, cuando hay trauma cardíaco, trauma del corazón, se debe tratar como si fuera un infarto. Pelvis, fractura inestable con rotura del anillo pélvico, fractura del anillo pélvico con shock y fractura de la pelvis expuesta. Lesiones multisistémicas. También hay lesiones multisistémicas. Puede haber un traumatismo severo de cráneo y cara, traumatismo torácico asociado con lesión cráneoencefálico, traumatismo abdominal o pélvico asociados con lesión cráneoencefálica, quemaduras extensas y quemaduras asociadas con otras lesiones y fracturas múltiples. Evidencias de impactos de alta energía, las colisiones automovilísticas, los accidentes peatonales a velocidades mayores de 25 km por hora, desplazamiento hacia atrás del eje control del automóvil, 50 centímetros, expulsión del paciente del automóvil o vuelco, muerte de otro ocupante en el mismo automóvil. Factores de morbilidad concomitantes, edad menor a 5 años o mayor de 55. Enfermedades cardiorrespiratorias y metabólicas persistentes. Deterioro secundario, secuela tardía, necesidad de ventilación mecánica, sepsis o falla sistémica única o múltiple y necrosis tisular masiva. La clave para un transporte exitoso de un paciente depende de la disponibilidad de personal apropiadamente entrenado, la elección del transporte, las condiciones climáticas en el momento del transporte. Protocolos de traslado. Médico remitente. El médico local debe comunicarse directamente con el receptor y proporcionarle la siguiente información: identificación del paciente, breve relato del accidente, incluyendo todos los datos prehospitalarios pertinentes, hallazgos clínicos iniciales en el servicio de emergencia y la respuesta del paciente a la terapia administrada. B. Información al personal de transporte. La información sobre el estado del paciente al personal de transporte son los siguientes: permeabilidad de la vía aérea, administración de volumen y tipo de fluido, procedimientos especiales que puedan ser necesarios, aplicación de índices de trauma, procedimientos de resucitación y cualquier cambio que pudiera producirse durante el traslado. C. Documentación. Hoja de registro describiendo las características de accidente y tratamiento administrado, estado del paciente al iniciar el traslado y detalles importantes del examen físico. Esto debe incluir impresión diagnóstica inicial, nombre del paciente, dirección, historia clínica y edad, número telefónico de algún familiar, antecedentes del accidente y enfermedades previas, condiciones clínicas al momento de ingreso al paciente al hospital, signos vitales prehospitalarios en emergencia y al momento del traslado, tratamiento efectuado, dosis y vía de administración, hallazgos de los rayos X y las muestras obtenidas, nombre, dirección y número de teléfono del médico remitente. Protocolo de traslado. Previo al traslado, el paciente debe ser estabilizado basándose en los siguientes puntos: respiratorio, insertar una vía o tubo endotraqueal si fuera necesario, proporcionar aspiración, proporcionar respiración mecánica cuando sea necesario, insertar tubos pleurales si fuera necesario, sonda nasogástrica para prevenir aspiración, broncoaspiración. Cardiovascular, controlar hemorragias externas,
insertar 2 catéteres intravenosos de calibre grueso e iniciar infusión de cristaloides. Restaurar pérdidas de volumen con cristaloides o sangre y continuar durante el traslado. Colocar sonda Foley para medir diuresis horaria y monitorizar frecuencia cardíaca. Sonda nasogástrica, sería 3. Sistema nervioso central. Efectuar hiperventilación controlada en pacientes con TEC después de la interconsulta con neurología. Administrar manitol o diuréticos si el caso aconseja. Inmovilizar lesiones de cabeza, cuello, tórax, columna, lumbar. Estudios diagnósticos. Rayos X de tórax, columna cervical, pelvis y cuando esté indicado extremidades. Laboratorio, hematócrito, hemoglobina, grupo sanguíneo y gasometría y prueba inmunológica de embarazo en mujeres de edad fértil. Alcoholemia y o drogas, electrocardiograma, examen de orina, búsqueda de drogas, hematurias. 5. Heridas, limpiar y cubrir, antitoxina tetánica, toxoide tetánico y antibióticos si están indicados. Fractura, inmovilización con férulas y o tracción. Manejo durante el transporte, apoyo continuo del sistema cardiorrespiratorio, reemplazo continuo de las pérdidas de volumen sanguíneo, vigilancia de signos vitales, uso de medicamentos adecuados ordenados por el médico, mantenimiento durante el traslado de comunicación con un médico o una institución, mantenimiento durante el traslado de registros clínicos completos. Resumen, el principio fundamental de manejo en no agravar el daño existente. El médico tratante debe conocer la indicación del traslado. El médico remitente y el receptor deben establecer un contacto directo. El personal de transporte debe estar adecuadamente entrenado. Muchas gracias. Entonces, tal cual hemos indicado, vamos a continuar con los otros temas de seminario. Gracias.